Recapitular un poco lo que hemos avanzado la semana pasada. Recordando que ya nos hemos introducido al mundo de la soldadura SMAO, que es, en el fondo, soldar con electrodos revestidos. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque es el proceso más usado en el mundo. Por ese motivo tenemos que estar conscientes de todas las variables y todo el accionar de este proceso, porque nos va a servir bastante. Es algo entonces importantísimo comprender bien las limitaciones y bondades que tiene este proceso, adicionalmente con los tipos de electrodos que tenemos a disposición para conseguir soldar. Bien, en este proceso usamos, como estamos viendo en esta figura, usamos unos electrodos que son revestidos y están formados por una varillita que tiene un alma de acero, que en el caso que soldemos aceros, si vamos a soldar aluminios, el alma va a ser de aluminio, pero me voy a dedicar exclusivamente a hablar entonces de aceros, y si voy a soldar aceros, sabemos que este alambrito siempre es un 1008, y para darle las propiedades a la soldadura es necesario poner elementos de aleación entonces en el revestimiento. En este revestimiento tenemos varios tipos de elementos químicos que van a coadyuvar a que el proceso de soldadura sea de alta calidad. Cumple funciones metalúrgicas, mecánicas, cumple funciones eléctricas. Hay muchos tipos de funciones que cumple el revestimiento y es clave en la utilización de este proceso. Hemos comprendido que existen 3 familias de revestimientos muy usadas en Bolivia, aunque hay también otras, pero 3 son las más importantes. Los electrodos rutílicos, diseñados para cerrajería, soldadura sin responsabilidad, son electrodos de baja penetración, de baja calidad radiográfica, y por eso no se los acostumbra a usar en soldaduras de alta responsabilidad. Después tenemos los electrodos de tipo celulósico. Estos sí son excelentes para soldaduras de alta responsabilidad porque dejan muy poca escoria, son inestables, y de altísima penetración. Eso es una gran ventaja respecto a los electrodos rutílicos. Y finalmente tenemos los electrodos básicos, que se destacan entre sus bondades, sus excelentes propiedades mecánicas que deja este tipo de electrodo. Aunque lamentablemente es muy higroscópico, eso significa que es muy afín con la humedad del medio ambiente. O sea, absorbe la humedad del medio ambiente y deja de tener una de sus principales ventajas cuando está húmedo, que es ser un electrodo de bajo hidrógeno, utilizado para soldar aceros de muy alta resistencia mecánica que tienen tendencia a rajarse por presencia de hidrógeno, lo que se llama rajaduras en frío. Bueno, lo importante para nosotros es entonces saber escoger estos electrodos acordes con nuestras necesidades. Y sabemos que en Bolivia y casi en toda Latinoamérica, incluyendo la parte latina en el norte de América, también México y los países de Centroamérica, casi todos ellos en sus normas de soldadura siempre utilizan la información desarrollada por la AWS, la Sociedad Americana de Soldadura. Ellos han desarrollado un sistema técnico de designación de estos electrodos para que podamos comprarlos adecuadamente y también usarlos adecuadamente. Sabemos que los electrodos bajo la norma AWS están entonces designados bajo 4 números, si es que son de baja resistencia, y 5 números si son de alta resistencia. Y siempre primero con la letra E por delante, porque E significa electrodo revestido. Los 2 primeros números, en caso de que sea electrodo de baja resistencia, me están indicando la resistencia mecánica mínima que me deposita el electrodo, si está bien usado, en miles de libras por pulgada cuadrada. Como ejemplo, habíamos tomado el 6010. Este 60 estaría indicando que el electrodo va a depositar una resistencia de 60.000 libras por pulgada cuadrada, lo que es más que suficiente
para soldar todo lo que conocemos como aceros de bajo carbono no aleados. Esas chapas, esos angulares, esos platinos, esos fierros redondos lisos que compramos en las ferreterías del frente, todos ellos se pueden soldar sin ningún problema con estos electrodos calidad 60, 6013, 6011, 6010, etcétera. No todos los 60 son adecuados para soldar todos los fierros como normalmente conocemos a estos aceros de bajo carbono. Bueno, después tenemos el penúltimo número que estaría indicando la posición de soldadura en la cual se puede usar este electrodo. Como cuando compramos un electrodo no sabemos exactamente en qué posición podemos requerir usarlo, lo ideal sería comprarse siempre un electrodo de posición que me permita más bien soldar en múltiples posiciones. Ese es el caso del dígito 1. Cuando está indicado el dígito 1 en esta posición, en la penúltima posición, ¿no?, de la designación del electrodo, sabemos que el 1 significa que es un electrodo adecuado para soldar en todas las posiciones. La vertical ascendente, las posiciones 3, F o G, ¿no?, ranura o filete. La posición sobre cabeza, posiciones 4, F o G, independientemente. Bien, no hay muchos electrodos que tengan número diferente a este. Hay también, según norma, el 2 y el 4. El 2 significa que ese electrodo solamente es de relleno y puede soldarse en posición plana y filete horizontal. No se puede utilizar para otras posiciones. Es una gran limitante de estos electrodos tipo 2. Y si es 4, ese electrodo puede ser usado en todas las posiciones, menos en la vertical progresión ascendente. Sí se puede soldar en la vertical descendente. Es un electrodo que nunca yo me he topado en Bolivia, en la parte comercial, y solamente la conozco por las normas y por los catálogos. O sea, es muy poco frecuente tener un electrodo aquí con número 4. Antiguamente había el número 3, pero ha desaparecido ya, la norma lo ha sacado de vigencia, y solamente hay entonces 1, 2 o 4. Y lo más frecuente es entonces que sea 1 que es apto para usarse en cualquier posición. Y finalmente el número más importante de todos, el último número, donde tenemos la indicación de con qué corriente soldamos, qué características tiene ese electrodo, cómo es su escoria, cómo es su penetración, todo lo que necesitamos saber para usar adecuadamente ese electrodo. Y toda esa información tecnológica y de utilización está asociada indirectamente con el tipo de revestimiento. Si nosotros sabemos qué tipo de revestimiento forma parte del electrodo, o tiene el electrodo, sabemos entonces también sus bondades y sus debilidades y cómo debemos usarlo adecuadamente. Recordemos que habíamos analizado según una tablita que habíamos visto, que era esta, los tipos más comunes de electrodos que había en Bolivia. Y vamos a recordar por la gran importancia que tenemos. El electrodo más vendido y el más solicitado, lamentablemente, es un electrodo llamado de 60-13. El 3 me está indicando que es un electrodo muy rico en rutilo. Eso va a propiciar que este electrodo sea muy bueno para soldar en máquinas con baja tensión en vacío, en máquinas de corriente continua, máquinas de corriente alterna. No va a hacer mucha diferencia, el electrodo siempre va a ir bien, va a tener un arco muy estable, pero lamentablemente es un electrodo de baja penetración y baja calidad radiográfica, desarrollado para soldaduras sin responsabilidad, lo que llamamos de cerrajería. Es el electrodo favorito porque la mayoría de los soldadores en Bolivia se dedican, ¿no?, a este rubro, que es muy noble, pero lamentablemente, como los productos que fabrican tienen bajo valor agregado, también los soldadores no ganan mucho en esta área. Es muy sacrificada, ¿no?, ser soldador de esta área de cerrajería. De todas maneras, el electrodo 6013 tiene sus bondades, y entre sus bondades estaría que podemos soldar con cualquier tipo de máquina y siempre va a ser en marco bastante estable.
Otro electrodo bastante conocido, pero especialmente en soldadura profesional de alta responsabilidad, es el electrodo E6010. Es un electrodo apto para penetración, se da con esto pasadas de raíz y la pasada en caliente. Además de eso, es un electrodo de alta calidad radiográfica, pero su arco es bastante inestable y solamente por ese motivo se puede soldar con corriente continua, el electrodo conectado al polo positivo. Eso impide que aunque los cerrajeros lo vean con buenos ojos, porque ellos normalmente tienen máquinas de corriente alterna. Y cuando ellos se compran este electrodo, ellos piensan que es malo porque no va bien con sus máquinas de corriente alterna. Y entre los tres favoritos en Bolivia, en tercer lugar estaría el electrodo E7018, un electrodo de revestimiento básico con polvo de hierro para mejorar la tasa, o más bien la cantidad de metal fundido en función del electrodo gastado, lo que llamamos entonces que son electrodos de muy alto rendimiento de deposición. Este electrodo 7018, como su propio nombre en la designación dice 70.000 libras por pulgada cuadrada de resistencia mecánica, es superior en propiedades mecánicas a los otros dos, 6013 y 6010. Y por eso lo usamos en lugares donde necesitamos, requerimos muy buena resistencia mecánica y adicionalmente para soldar aceros que tienen susceptibilidad a rajarse por presencia de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento químico que hace con que las soldaduras puedan rajarse en frío. Cuando la soldadura está enfriándose, está a temperaturas cercanas al ambiente, aparece una rajadura en la soldadura, se llama rajadura en frío por ese motivo, y el gran villano es el hidrógeno. Si nosotros usamos electrodos de bajo hidrógeno, nuestra soldadura no se va a rajar y por eso es tan importante estos electrodos de bajo hidrógeno y entre ellos el 7018, que es el más conocido. Bien, necesitamos como alternativa comercial tener electrodos celulósicos de alta penetración, buenos para pasadas de raíz y soldar en todas las posiciones, que me permitan soldar con corriente alterna. Y para eso se ha desarrollado el electrodo E6011. Vamos a cambiar de colorcito, ¿no? El electrodo E6011. No es tan conocido como el E6010, pero es la alternativa que tenemos para soldar con corriente alterna. Normalmente los fabricantes de este electrodo especifican que tiene que soldarse con máquinas que tengan tensiones en vacío superiores a 60 voltios. Es por ese motivo muy bueno comprender la importancia que tiene la tensión en vacío en el uso de este tipo de soldaduras especiales. Si yo quiero soldar con un E6011, que es un excelente electrodo para buena penetración, pasadas de raíz, soldaduras en todas las posiciones, alternativa al 6010, para soldar con corriente alterna, lamentablemente no voy a poder hacerlo con cualquier máquina de corriente alterna, a no ser que mi máquina sea de una calidad razonable, o sea que tenga tensiones en vacío superiores a 60 voltios. Bien, no es muy común que falte en el mercado, pero por la forma que trabajan los importadores de electrodos que traen por lotes los electrodos, a veces se termina en el mercado. Los que siempre voy a encontrar en el mercado boliviano son los tres que habíamos mencionado. El de cerrajeros, 6013, el de alta penetración y bueno para pasadas de raíz, el 6010, y el de buenas propiedades mecánicas y para soldar aceros que tienen tendencia a rajarse, el 7018. Esos tres en cualquier ferretería siempre voy a encontrar. Ferretería especializada, ¿no? En soldadura. Y en cualquier ferretería siempre voy a encontrar el 6013. Bueno, pero el 6011 no, solamente los grandes importadores de electrodos van a tener en stock. En Cochabamba no tenemos muchos, ¿no? No hay muchas alternativas. Tenemos el representante de Oerlikon, que son las ferreterías Campero, que ellos siempre tienen un buen stock de electrodos, estos por lo menos de aceros no aleados. Ahí vamos a poder encontrar. Hay algunas otras como el Benecer, Ferrotodo, que también traen, ¿no? Son representantes
de electrodos de fábricas importantes. En el caso de Ferrotodo es representante de Conarco, que es una fábrica perteneciente al grupo ESAP, que tiene difusión mundial, y Lincoln está representado por Hansa Limitada. Hansa Limitada antes era una empresa muy grande en Cochabamba, ahora se ha reducido y prácticamente ha sido toda Santa Cruz, pero todavía tiene una representación que está camino a Quillacollo. Ahí podemos conseguir entonces también un buen stock de electrodos Lincoln, aunque ya no son americanos de origen, sino son chinos, pero los fabrican con la patente, ¿no?, de los compuestos que se utilizan en los revestimientos desarrollados por Lincoln, ¿no? Son buenos electrodos. Bueno, entonces esos tres siempre hay, pero estos 6011 solamente en estas tres grandes probablemente consiga, y tal vez en Ebenezer, que queda cerca de Loquendo y República. Ahí, tradicionalmente ahí hay un lugarcito donde, como está cerca al lugar donde salen las movilidades al Chapare, hay mucho comercio, entonces tradicionalmente hay por ahí varias ferreterías que comercializan, ¿no?, productos especiales para metalmecánica. Y entre ellas está esta empresa, Ebenezer, es una tienda, ¿no?, especializada en soldadura. Hay otras en el centro, pero esas son las más fáciles de encontrar. Y el otro electrodo importante que tenemos que tener en la cabeza es una alternativa al 7018, que sería entonces el electrodo E7016. Este electrodo también es un electrodo básico de bajo hidrógeno, pero no tiene polvo de hierro en el revestimiento, a diferencia del 7018. El 7016 también se puede soldar con corriente alterna, pero con tensiones en vacío superiores a 60 voltios. Por ese motivo, es importante de destacar que es siempre interesante cuando uno va a comprarse una máquina de soldar, comprarse una máquina de calidad razonable para que pueda ser útil después en una profesión, ¿no?, ya sea de metalmecánica, ya sea específicamente de soldadura, porque si nos compramos una máquina de mala calidad, esa va a ser muy limitada. Prácticamente estaríamos reducidos a ser soldadores de cerrajería, ¿no? Solamente vamos a poder usar el 63. Bien, esos 5 electrodos son la base tecnológica de soldar aceros no aleados de bajo carbono en Bolivia. Son entonces los electrodos más vendidos en Bolivia, los más conocidos y los más importantes. Sobre ellos a veces nos llegan otros, pero son muy raros, son más difíciles de encontrar en el mercado boliviano también. Bueno, por la importancia que tienen estos electrodos y la importancia que tiene la interpretación de los dígitos en la designación de los electrodos según la AWS, que es la norma que usamos en Bolivia, voy a pasarles la palabra a ustedes para ver si tienen alguna duda o quieren recordar algo para que podamos seguir adelante, ¿no?, con otra materia. ¿Alguna duda sobre los electrodos que acabamos de mencionar o alguna curiosidad sobre la normalización de aceros, de electrodos para aceros no aleados, que es la que hemos llevado hasta ahora? Muchachos, ¿se durmieron? Lo pueden hacer por el chat también si no quieren prender su micrófono. Ninguna duda, no puedo creer. No se olviden que el examen es la próxima semana. Tendríamos que estar bien preparados ya, ¿no?, para nuestro examen. Sí, adelante, escucho. Entonces, en ese caso serían los 5 electrodos más importantes aquí en Bolivia, ¿no? 3 súper conocidos, fáciles de encontrar: 6013 cerrajería, 6010 pasadas de raíz y posiciones fuera de la plana, y 7018 soldaduras de muy buena resistencia mecánica y aptos para soldar aceros especiales que tienen tendencia a rajarse cuando se los suelda. Complementario a ellos, como alternativa para soldar con corriente alterna, que no son tan fáciles ya de conseguir, pero sí se encuentra, 6011, electrodo celulósico de alta penetración para pasadas de raíz y soldar tubos especialmente.
Y el 7016, electrodo básico de alta resistencia mecánica, buenas propiedades mecánicas y apto también para soldar aceros que tienen tendencia a rajarse, ¿verdad? Sobre eso, ¿qué duda tendrías? ¿O qué complementación necesitas? Solo para recordar que cuando estamos hablando de estos electrodos, por norma que tienen que seguir los fabricantes, el código del electrodo siempre viene marcado en cada uno de los electrodos. Todos los electrodos vienen marcados con su código. Puede ser con el nombre comercial del fabricante y su equivalencia en AWS, pero siempre va a estar en el código de interpretación de qué tipo de electrodo es en cada electrodo. No es en la caja solamente, no es en el paquete de 1 o de 5 kilos que me compro, sino en todos los electrodos está marcado esta codificación. Puede ser que por el uso, por la mala conservación, la humedad, ¿no?, pueda borrarse en parte, ¿no?, el código, o que por algún motivo en el momento de marcarlos el fabricante no los haya marcado adecuadamente y esté un poquito borroso, pero se reconocen los electrodos justamente porque el código está marcado en cada uno de los electrodos. Ahora, lo que es tradicional en cada fabricante no significa que todos los fabricantes van a tener el mismo color, es pintar esta puntita de aquí, la parte desnuda del electrodo para agarrar con la pinza, con el color característico del fabricante. Él lo distingue de esa manera dentro de su fábrica. No es una normalización. El fabricante que más vende en Bolivia electrodos es Conarco. Su representante es Ferrotodo. Hay agencias cerca de la cancha, hay agencias camino a Quillacollo, camino a Sacaba, ¿no?, de Ferrotodo en Cochabamba, pero su base está en Santa Cruz. Estos electrodos Conarco vienen pintaditos en azul cuando se trata de un buen electrodo 6013. Pero una vez más, el hecho que Conarco los pinte en azul no significa que Lincoln los va a pintar en azul, los va a pintar con otro color. Y es una mala costumbre entonces tratar de distinguir los electrodos por su color de pintado en la puntita, ¿no?, del electrodo. Ya no es muy bueno. Antiguamente nos llegaba un buen electrodo que era de color rojo y muchas veces le llamábamos electrodo punta roja, ¿no? Y ahora punta roja ya no se usa, viene de otras coloraciones, por eso lleva a confusión. Siempre hay que dominar entonces la designación a través de la normalización. Como ejemplo para recordar, veamos aquí, ¿no?, este código pintado en esta figurita del electrodo, recordando que aquí le falta la E, ¿no? La E, E11018. El último número me estaría indicando que es un electrodo básico con polvo de hierro, igual que el 7018. Electrodo de media penetración, buena calidad radiográfica, escoria vidriosa, se puede soldar con corriente continua, electrodo conectado al polo positivo. El 1, el penúltimo, el 1, me estaría indicando que es un electrodo para soldar en todas las posiciones. Y 110 me estaría indicando la resistencia mecánica que el electrodo soldaría después de haberlo usado correctamente. 110 significa 110.000 libras por pulgada cuadrada de resistencia mecánica. Lo máximo de resistencia mecánica que se fabrica son electrodos de 120.000 libras de resistencia mecánica. O sea, lo máximo que podríamos tener aquí es 120. Y lo mínimo es 60. Este es un electrodo, entonces, para soldar aceros de muy alta resistencia mecánica, no sería necesario, ¿no?, usarlo en soldadura de chapas normales, que con un 7018 es más que suficiente, o incluso con un 6010 o un 6013 sería más que suficiente en la parte de resistencia mecánica. Adicionalmente, hay que destacar que estos electrodos hay que conservarlos adecuadamente. Sabemos que los electrodos básicos no se los puede dejar a la intemperie y siempre se los almacena en una estufa de conservación
Y cuando el soldador los usa, los tiene que meter a una estufita portátil y él los lleva caliente a la obra y saca uno por uno para poder soldarlos calientes para evitar que absorban la humedad, porque sabemos que son muy higroscópicos. Esa es una de las debilidades que tiene este tipo de electrodos. Inge, entonces el color de la punta del electrodo puede variar, ¿no es? Según la fábrica, ¿no? Sí, o sea, no es un indicativo. Según la marca del electrodo va a variar este color, o sea, no vamos a guiarnos por esa coloración. En algunos sectores a veces genera tradición, punto verde 7018, punto azul 6013, pero una vez más puede ser muy engañoso porque de un fabricante a otro varía ese color. Lo que no va a variar es el código. El código es lo más importante. Por favor, dícteme qué dice el electrodo en su codificación. ¿No? Les voy a mostrar la parte esta de la parte peladita, el revestimiento, y ahí estaría el código del electrodo. Por favor, una dictadita. Nadie se anima, por lo menos por el chat. 80, 18. 80, Otra vez, por 18. favor. 80, 18, barra, C1, slash, ¿no? La barra inclinada, crío 3. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Podrán percibir entonces que este electrodo es un 80-18. ¿Qué tiene de diferente con un 70-18? La diferencia estaría especialmente en su resistencia mecánica, ¿verdad? El 80 es superior al 70, 80.000 libras por pulgada cuadrada de resistencia, comparado con el 70-18, que solamente es de 70.000 libras por pulgada cuadrada la resistencia de ese electrodo. Pero adicionalmente a la especificación del electrodo, como hemos aprendido, había un guión que separaba una letra y un número. Quiero hacerles recuerdo que cuando hablamos de materiales, hemos hablado un poquito de aceros, y los aceros los habíamos clasificado en aceros no aleados y en aceros de aleación. Esos aceros de aleación tenían otras dos subcategorías, que eran aceros de baja aleación y aceros de alta aleación. Si bien en Bolivia usamos muy poco aceros de baja aleación, es necesario contar con electrodos que también depositen aceros de baja aleación para soldarlos correctamente. Un ejemplo, cuando estamos fabricando hornos, los hornos resisten muy altas temperaturas y con el tiempo sufren algunos deterioros, especialmente en la parte de que se van deformando plásticamente. Se llama creep, ese fenómeno, fluencia lenta, y por ese motivo hay que usar aceros especiales aliados al molibdeno, pero con pequeños porcentajes de molibdeno. Eso hace que esos aceros aliados al molibdeno sean más resistentes al calor a lo largo del tiempo. Pues para soldar estos aceros especiales para hornos o para tubos de alta temperatura también, necesito electrodos que depositen aceros al molibdeno. Los electrodos que hemos conocido solamente servían para depositar aceros al carbono. Entonces también existen en la normalización AWS la previsión de que se puedan fabricar electrodos que se llaman para soldar aceros de baja aleación. Y la diferencia, ¿cómo los vamos a diferenciar? Que estos electrodos tienen la misma designación que ya hemos conocido. En el caso del electrodo que les he mostrado era E8018, ¿verdad? En este caso del ejemplo de la pantalla es el E8012. La diferencia estaría solamente en el último dígito, que me dice qué tipo de revestimiento tiene el electrodo. El real que les mostré, el 8018, es el electrodo básico con polvo de hierro,
y este 2 me está indicando que es un electrodo rutílico, ¿verdad? Bien, pero de todas maneras, aquí está muy claro de que si bien todo es igual a los electrodos al carbono, para diferenciar que se trata de un electrodo que deposita un acero de baja aleación, me van a indicar entonces una letra y un número. Adicionalmente va a venir una letra y un número. Inmediatamente yo sé que se trata de un electrodo especial que va a depositar un acero de baja aleación. Cada letra me indica qué elemento de aleación va a depositar el electrodo y el número me indica más o menos el contenido que va a depositar ese electrodo, pero en forma de una tabla. Necesariamente tengo que consultar una tabla para saber exactamente la composición química que me va a depositar. Nos acordamos algunos de cabeza que alguna vez uno ha usado. Por ejemplo, los electrodos -C depositan níquel. El níquel es un elemento de aleación muy importante que mejora la tenacidad de los aceros y se usa mucho en soldaduras de recipientes a presión, donde hay riesgo de que con un golpe, al explotar ese recipiente a presión, pueda causar grandes daños, inclusive muerte de personas. El guión con letra A, A1, A2, etcétera, significa electrodo aliado al molibdeno, ese acero que mencionábamos que es muy bueno para resistir elevadas temperaturas. Entonces, esta especificación la vamos a distinguir con una tablita, ¿no? Aquí tengo la tablita de los elementos de aleación, ¿no? Perdón, aquí hubo un pequeño error en la digitación de la tabla. Este A1 no es subíndice, sino es un número al lado de la A. Entonces, un electrodo, por ejemplo, 7018-A1, indicaría entonces que es un electrodo aliado al molibdeno y el 1 me estaría indicando que tiene 0,5 de molibdeno. El que veíamos hace un momentito era el C1, el 8018C1, ¿verdad? El C1 me indica que está aliado al níquel con 2,5% de níquel. Si hubiera sido C3, me estaría indicando que el electrodo depositaba una 0,1% de níquel, con muy buena tenacidad también, aunque no tanta como el C1. Bien, en el ejemplo del 8012 que veíamos aquí, también es un electrodo que va a depositar un acero al níquel, este 2 que me indicaría, el 2 me está indicando entonces que va a depositar bastante níquel, 3,5% de níquel, mejor que el C1 en este caso. No es necesario saber la tabla de cabeza, pero lo importante es saber distinguir la diferencia entre un electrodo para aceros no aleados de un electrodo para aceros de baja aleación. Y ahora sabemos cuál es la diferencia. La diferencia está en que después de la designación del electrodo según la norma AWS, con todo lo que hemos aprendido, resistencia mecánica, posición de soldadura, tipo de revestimiento y características operativas asociadas al último número, va también a acompañar para los electrodos revestidos para aceros de baja aleación una designación complementaria que me indica con una letra y un número a qué tipo de elemento de aleación se está refiriendo nuestra normalización y adicionalmente el número estaría asociado con el contenido de esos elementos de aleación. Les paso la pelota para que me digan si está comprendido cómo vamos a distinguir los electrodos de baja aleación. ¿Está comprendido, muchachos? Lo pueden hacer por el chat si desean, o también entonces por su micrófono. Pero les reitero, la diferencia está en que tenemos una segunda especificación que acompaña a la primera de los aceros no aleados o aceros al carbono. Esta designación complementaria está siempre acompañando una letra de un número y con eso identificamos qué tipo de elemento de aleación va a depositar este electrodo y qué contenidos vamos a tener. ¿Alguna duda? ¿No?
muchachos. Entonces yo doy por sobreentendida esta parte. ¿De acuerdo? Sí, adelante. Entonces, los aceros de baja aleación serían entre el 80-12, más o menos por ahí, ¿no? O el 80-10 o el 80-11. No, no importa. Podría ser un 120-18, podría ser un 90-13, podría ser un 70-16, podría ser un 60-13, pero si hay una especificación adicional a eso, letra y número, eso está indicando que el electrodo es un electrodo de baja aleación. Obviamente va a ser mucho más caro que un electrodo no aleado y adicionalmente va a ser mucho más complicado conseguir en el mercado. Solamente tiendas especializadas en soldadura van a traer este tipo de electrodos de aceros de baja aleación. El consumo es bastante pequeño y casi siempre se reduce a aplicaciones especializadas, puntuales. No es entonces un consumo masivo que se hace como los electrodos de aceros al carbón. Bien, en el electrodo que les mostré real, el 8018C1, tenía también su nombre comercial, Crio 3. Es muy común que los fabricantes, como les había comentado ya antes, siempre acompañen su nombre comercial con la especificación AWS del electrodo. Crio 3 es un electrodo de la Lincoln. Y aunque no les mostré, la puntita está pintada con un plomo. La puntita, ¿no? Para distinguir, está pintada con un plomo, ¿no? Pero como comentábamos, eso no es ningún indicativo y no nos vamos a basar en el color de la punta del electrodo. Con esto terminamos la parte de electrodos para aceros de baja aleación. Bien, pero también en la necesidad industrial existe una gran gama de tipos de aceros. No solamente hay aceros al carbono, no solamente hay aceros de baja aleación, sino también hay aceros de alta aleación. Y tal vez estos se utilizan en algunas familias mucho más que los aceros de baja aleación en la industria boliviana. Hay una familia de aceros de alta aleación que son muy, pero muy usados en la sociedad humana y también en la sociedad boliviana, que son los famosos aceros inoxidables. Quiero comentarles de que cuando se procesan alimentos, por normas de salubridad y sanidad, no es posible de procesar los alimentos en cualquier material. Las ollas o los implementos que se usan para procesar alimentos tienen que ser hechos de acero inoxidable. No se permite el uso de otros materiales en contacto con los alimentos porque los otros materiales se contaminan y esa contaminación la pasan a los alimentos. No se puede procesar alimentos entonces en aceros comunes, especialmente en aleaciones de cobre. A veces yo veo hacer chicharrón, ¿no? En panelas de cobre, eso es venenoso, ahí sí que pasan tóxicos al alimento, es totalmente prohibido internacionalmente, y solamente se pueden procesar en aceros inoxidables. Alternativamente también se puede procesar en algunos plásticos como es el teflón, pero hablando de metales solamente en aceros inoxidables. Por ese motivo, en Bolivia tenemos muchas fábricas, desde pequeñitas hasta muy grandes, que fabrican máquinas para procesar alimentos. Recuerden que Cochabamba es la capital gastronómica de Bolivia, y aquí en Cochabamba están las principales fabriquitas de máquinas para procesar alimentos, ¿no? De todo tipo, desde hacer refrescos o vender refrescos hasta entonces cosas más complejas como poder hacer una planta de leche, por decir. Todo tiene que ser procesado en acero inoxidable. El acero inoxidable es un acero de alta aleación. También necesitamos electrodos para soldar este tipo
de materiales. ¿Y cómo es la normalización de esos electrodos para aceros de alta aleación? Obvio, no puede ser la misma que la designación de los aceros de baja aleación, ni puede ser la misma de la designación de los aceros no aleados. Tiene que ser una clasificación especial porque los aceros de alta aleación son especiales, ¿verdad? Ese motivo entonces es muy importante de tener en la cabeza. Bien, en la designación de los aceros de alta aleación, y entre ellos como ejemplo los aceros inoxidables, vamos a distinguir entonces de que en la designación técnica de estos aceros según la norma AWS, no vamos a especificar resistencia mecánica, no vamos a especificar posición de soldadura, no vamos a especificar tipo de revestimiento, sino lo que vamos a especificar es el nombre del acero según la norma IC. Voy a escribir ahí la norma IC. Tal vez por ustedes es más conocida la norma SAE de la Sociedad de Ingenieros Automotrices de los Estados Unidos en la designación de los aceros. La norma SAE no se mete a designar aceros inoxidables porque su interés es designar aceros que se usan mucho en la construcción de vehículos, entre ellos los automóviles. Y los aceros inoxidables no se usan, ¿no?, en esa categoría porque son muy caros. Y la IC es una institución que significa Instituto Americano del Acero y del Fierro Fundido, normaliza todos los tipos de aceros. Entonces, en la norma IC, un acero inoxidable se designa por números, 300, 400, etcétera, etcétera. Y a veces acompañan letras para conseguir distinguir alguna calidad especial de ese acero inoxidable. Bien, quiero comentarles que cuando nosotros vamos a la ferretería del frente y compramos una plancha, o un angular, o un platino, o un fierro T, sabemos y sospechamos que el acero de fabricación de esos productos es un acero SAE, que es equivalente también al IC 1010. Es el acero más común en el mundo y el más usado en el mundo y también en nuestro país. El acero más usado en todo el mundo y más conocido en todo el mundo y también en Bolivia, de los aceros inoxidables, es un acero 304. Acero 304. Este tipo de acero inoxidable tiene alrededor de 18% de cromo y 8% de níquel. (18% de cromo y 8% de níquel. Es una familia de aceros, ¿no? Los 304. Son los aceros más importantes de los aceros inoxidables y los más usados en el mundo. Hay otros, 316, 308, como estamos viendo en el ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. No hay muchísimos, pero muchísimos. Y cuando nosotros pensamos en soldar los aceros, nos vamos a preocupar mucho con el contenido de carbono de estos aceros inoxidables, porque los aceros inoxidables que tienen un poquito alto el carbono son difíciles de soldar, y cuanto menos carbono tengan esos aceros inoxidables, van a ser más fáciles y la soldadura va a salir de mejor calidad. Cuando necesitamos un acero de muy bajo contenido de carbono inoxidable, acompañamos entonces aquí con una letra L. Esta L significa que es un acero inoxidable 304, o sea que tiene 18% de cromo, 8% de níquel aproximadamente, pero la especificación de la L me está diciendo adicionalmente que es un acero inoxidable 304 especial, que tiene un contenido muy bajito de carbono, apto para ser soldado. Si nosotros vamos a soldar este tipo de aceros inoxidables, siempre vamos a tratar de seleccionar estos aceros inoxidables especificados con la letra L. Bien, para soldar aceros inoxidables, no necesariamente se suelda con el mismo tipo de composición química del material de base. Si voy a soldar un 304,
El electrodo más usado para soldar el 304 es el electrodo el acero inoxidable 304, es el electrodo E308L. Este es el electrodo favorito para soldar aceros inoxidables 304. Se puede soldar con otros, hay otros electrodos también, pero este es el favorito. Por ese motivo está en el ejemplo aquí. Es un electrodo bastante difundido, E308L. ¿Es mejor que el E308? Sí, porque la L me está especificando que el electrodo es un electrodo que va a depositar aceros inoxidables 308, pero con muy bajo contenido de carbono, y eso va a mejorar la soldabilidad de nuestras chapas. Importantísimo. 308, electrodo E308L, nada que ver con resistencia mecánica. Estos números, este 8 no significa que sea un electrodo básico, no está asociado con ese tipo entonces de designaciones, el código que estamos aprendiendo para designar los electrodos de alta aleación. En los electrodos de alta aleación y también los electrodos de aleaciones especiales metálicas y no metálicas, ya no especificamos resistencia mecánica, ni posición de soldadura, ni tipo de revestimiento, sino le damos aquí el nombre técnico según alguna norma. Y en aceros de alta aleación usamos la norma IC, que en la mayoría de los casos es igual a la norma SAE. Un acero IC 1010 es lo mismo que un acero SAE 1010, ¿no? Son lo mismo. Un acero IC 304 es el acero inoxidable más usado en todo el mundo, y el 304 se suelda con el 308L. ¿Hay electrodos 308? Sí hay, pero es mejor conseguir un electrodo 308L. Va a ser de mejor calidad la soldadura sobre el 304. Quiero también comentarles que los electrodos inoxidables, o los aceros inoxidables, tienen un color bastante bonito. La apariencia de ellos es bastante bonita. Y solamente para que ustedes puedan darle una miradita, voy a dejar de presentar y les voy a mostrar entonces dos ejemplos. Aquí tengo uno de ellos. Miren, este es un perno, terrible, ¿no? Este perno. No sé si se va a ver, ahí está la marca de la calidad del perno. Este perno es un poco caro porque es un perno de acero inoxidable, 316. Acero inoxidable 316, ¿verdad? Uy, es un acero, entonces, interesante. Bien, voy a sacar un imán. Miren, aquí tengo un imancito, un imán, yo puedo hacer la prueba con un electrodo, miren, se pega mi imán al electrodo, se lo ve, ¿no? Pegadito al imán, ¿verdad? Y voy a hacer lo mismo, entonces, con mi perno. Miren, voy a tratar de pegarlo a mi perno y no se pega. ¿Se siente? Entonces, una manera muy fácil de poder reconocer estos aceros inoxidables que son austeníticos, que comienzan con la designación del número 3, para nosotros en soldadura son muy importantes de distinguirlos, porque se sueldan de manera diferente. Nunca hay que dejar que se calienten mucho. Es muy fácil de reconocerlos porque estamos viendo que un imán no va entonces a tener adherencia, ¿no? No va a pegarse en estos materiales inoxidables austeníticos, como el 316, el caso del ejemplo, o el 304. Si yo tendría aquí en la mano un acero inoxidable 304, un 316, un 308, no los puedo distinguir a simple vista. En ninguno de ellos el imán se va a pegar, todos son de la misma familia. Tengo que recurrir a un análisis especial para distinguirlos. Normalmente en la industria recurrimos a algo que se llama PMI, identificación positiva del material, ¿no? Es la técnica más usada porque es muy barata hoy en día. Ahora les muestro, miren, una regla de esas chinitas, una regla chinita, esas que conseguimos, ¿no? En cualquier lugar que venden material
para la escuela, una regla de esas bien baratitas. Y no son tan malas, ¿no? Inclusive en la parte de atrás tienen tablitas de conversión, ¿no? De unidades, bastante útiles, buena calidad. Son también hechas de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque estas reglitas trabajan a la intemperie, ¿no? Tanto en casa como en el taller, humedad, etcétera, contaminación, tienen que estar impecables, ¿verdad? Entonces voy a agarrar mi mano, se pegó firmemente, pero es acero inoxidable. Ah, es que hay muchos tipos de aceros inoxidables. Este es un acero inoxidable más barato porque no tiene níquel. Es un acero inoxidable ferrítico. ¿Recuerdan el que yo les mostraba en el perno? Es un acero inoxidable austenítico, no magnético, fácil de distinguir con un imán. Pero estos aceros inoxidables que son magnéticos son diferentes a los austeníticos en calidad, ¿no? Estos comienzan con el número 4 y los austeníticos, los no magnéticos, comienzan con el número 3. Bien, entonces era solamente para refrescar la idea de la importancia que tiene para nosotros distinguir un acero inoxidable austenítico de un acero inoxidable que no sea austenítico, y solamente con un pequeño imán podemos llegar a distinguir esas dos calidades. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque los aceros inoxidables austeníticos se sueldan de manera muy diferente. La forma de soldar estos aceros es muy, pero muy diferente a los aceros que son magnéticos. No hay que dejar que se calienten los aceros austeníticos. De todas maneras, volviendo a lo que nos interesa realmente, que es la normalización de electrodos revestidos para soldar aceros de alta aleación, como ejemplo aceros inoxidables, aceros de metal base 304 o 304L, ¿con qué electrodo se suelda normalmente? Con el E308L. Alternativamente puedo soldar con el E308, pero mejor sueldo con el E308L. ¿Hay otros electrodos? Sí, hay el 309, hay el 316, hay otros, ¿no? Pero de preferencia voy a soldar con el 308L. Fácil de haber entendido lo que habíamos comentado. ¿De acuerdo? Pasaría entonces la voz hacia ustedes para ver si tienen alguna duda, alguna complementación que necesiten. ¿Ninguna? Bueno, entonces para terminar, quiero, aprovechando, ¿no?, que tenemos aquí ya el conocimiento de cómo se designan los electrodos bajo norma AWS para aceros al carbono, para aceros de baja aleación, que es el caso del ejemplito que estamos viendo en pantalla, y aceros de alta aleación, que el código ahora no está asociado con posición de soldadura, ni con tipo de revestimiento, ni con resistencia mecánica, sino es un nombre técnico. Entonces ahora miren, quiero analizar algunos pequeños ejemplos que son muy usados en Bolivia y que son muy frecuentes en industria. Por ejemplo, un electrodo E7018 comparado con un E70, qué difícil es escribir, ¿no?, aquí en la pantallita, con un E7018 o con ahora un E7018 C2. Aquí, perdón, me comí el -1. ¿Cuál sería la diferencia entre un 7018 con un 7018 C2? Este está fácil porque ya hemos visto. El 7018-C2 es un electrodo de baja aleación, 2,5% de níquel. El 7018 solamente es un electrodo de acero al carbono de alta resistencia mecánica, con buenas propiedades, pero no deposita un acero al níquel, ¿no? Es un acero al carbono.
Miren, y un 7018-1 que es muy usado, ¿qué significará? El 1 no está asociado con electrodos de baja aleación porque no hay una letra. Necesitamos especificar una letra adicionalmente para que sea un electrodo de baja aleación. Entonces, una especificación especial del electrodo 7018. Esta especificación significa que tiene certificación de tenacidad. Es mejor para aplicaciones de alta responsabilidad. Este es mejor que este, pero sigue depositando un acero de baja aleación. Y finalmente, un electrodo E 7018 7018-H4. Le voy a aumentar 5 puntos al que me diga cómo interpreto este electrodo E7018H4. En su examen le voy a aumentar 5 puntos a la persona que me pueda decir si es un acero que deposite este electrodo, qué tipo de acero sería. ¿Nadie se anima? ¿No les gustan los 5 puntos? Más fuertecito, por favor. ¿Qué tiene hidrógeno? ¿Otra vez? ¿Es un electrodo 7018 con hidrógeno 4? ¿O algo así? ¿O cómo era la pregunta? Claro, sí. Está más o menos por ahí, pero no es exactamente. Miren, la interpretación correcta que hubiera tenido sería, caramba, miren, especificación de un electrodo seguida con una letra y un número. Yo hubiera sospechado que sería un electrodo de baja aleación, pero al ir a mi tablita, no hay H, solamente hay A, B, C, D y G, no hay H. Entonces no puede ser un electrodo de baja aleación como conclusión, ¿no? Ese era el análisis que yo necesitaba. Bueno, entonces este electrodo es un electrodo especial que tiene ultra bajo hidrógeno. 4 mililitros por cada 100 gramos de metal depositado de hidrógeno solamente. Eso es muy poquito y se utiliza en especificaciones donde requerimos que no tengamos hidrógeno porque hay trabajos muy delicados que realizar. Es bastante usado también entonces en la tecnología boliviana este tipo de especificaciones de ultra bajo hidrógeno. Hay el H2, que es muy raro de ver, hasta el H4 nomás he visto, y hay el H8, que no se utiliza porque no hay mucha ventaja respecto al 7018-1, tenacidad certificada, o un 7018 normal que tiene también bajo hidrógeno, más o menos parecido al H8.